Ahora, hablemos un poco de la posición que tenía este personaje cuando estaba en el cielo antes de pecar. Vayan conmigo nuevamente a Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 14. Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 14, habla de la posición que ocupaba, de la función que tenía este personaje hermoso, lleno de sabiduría, perfecto, acabado de hermosura. Dice en el versículo 14, hablando de este personaje, tú, querubín grande, protector. Algunas versiones dicen querubín grande, cubridor. Y luego dice, escuchen bien, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Es decir, la posición especial que tenía este personaje es que era un querubín cubridor. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es eso de querubín cubridor? ¿Qué posición es esa? ¿Qué significa la expresión querubín cubridor? Para entender esto necesitamos regresar al libro de Éxodo, el capítulo 25 y los versículos 19 y 20. Éxodo 25 y los versículos 19 y 20. Y quiero que noten lo que dice allí en cuanto a este querubín cubridor. Nuevamente repito, Éxodo 25 y los versículos 19 y 20. Aquí se dan las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo en el desierto. Dice allí en el versículo 19, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. En un momento les voy a decir extremo de qué. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Es decir, hay algo y a cada extremo de ese algo hay un querubín. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo, ahora fíjense, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Quiero que se imaginen que hay algo y en cada extremo de ese algo, que voy a explicar en un momento, había un querubín y el querubín dice que cubría ese objeto con sus alas. Por eso se llamaba como querubín cubridor o querubín protector. Es la misma expresión en los dos versículos, aunque se traduce de una forma diferente. Ahora, ¿cuál era el objeto al lado del cual se encontraban estos querubines? Yo no sé si ustedes saben que en la Biblia se habla de un santuario que Dios le mandó a construir a Moisés. Pero nos dice la Biblia que ese santuario que Dios le mandó a construir a Moisés, en realidad era una copia de un santuario que Dios le mostró a Moisés en el monte. Es decir, era un modelo en miniatura, era una maqueta, por así decirlo, del santuario celestial. Ustedes pueden leer eso en el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 5, donde dice que el santuario terrenal era una copia, una maqueta, un modelo en miniatura del santuario celestial. Ahora, si ustedes miran el santuario terrenal, esa carpa que Dios mandó a Moisés que construyera allí en el desierto, van a encontrar que la carpa tenía dos apartamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar a donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios, que se conocía como la Shekinah. La gloria de Dios descendía y se asentaba allí en el lugar santísimo del santuario, en un mueble que se conoce como el arca del pacto. Es decir, en el lugar santísimo, en el segundo apartamento de esa carpa, había un arca que se conocía como el arca del pacto. Un arca que ha sido hecha famosa por Indiana Jones. Tal vez no debería mencionar eso, pero es la idea que tenemos aquí en la Biblia, solo que Hollywood ha dañado la historia que encontramos en la Biblia. Ahora, esa arca, interesantemente, se encontraba en el lugar santísimo del santuario terrenal.
Pero la Biblia nos enseña que como el santuario terrenal era una copia del celestial, el santuario celestial también tiene un arca. Noten lo que dice en Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Allí nos va a hablar sobre algo que el apóstol Juan vio en el cielo. Y quiero que noten qué fue lo que vio. Nuevamente repito el texto, Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19. Dice el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y el templo de Dios fue abierto, ¿a dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía, ¿a dónde? En el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué fue lo que vio Juan en el templo celestial? Vio el arca ¿de qué? El arca del pacto. Yo pregunto entonces, ¿el arca en la tierra era una copia del arca celestial? La Biblia dice que sí. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué se encontraba dentro del arca en el santuario terrenal? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 2. Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 2. Ahí nos habla de lo que contenía el santuario terrenal, en el lugar santísimo, en el arca. Vamos a leer el versículo 1 para el contexto. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, está hablándole a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, porque Moisés había quebrado los 10 mandamientos al pie del monte Sinaí cuando el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Y ahora note la última parte del versículo 10. Y las pondrás, las tablas las pondrás, ¿dónde? En el arca. ¿A dónde se encontraban las tablas de los 10 mandamientos? Se encontraban en el arca. Ahora yo pregunto, si el santuario terrenal era una copia del santuario celestial, ¿qué debe estar en el arca del pacto celestial? Deben estar también allí, ¿qué cosa? Debe estar la ley, deben estar allí también los 10 mandamientos. Es decir, quiero que se imaginen esto. Allí en el santuario celestial, en el segundo apartamento, en el lugar santísimo, está el arca del pacto, donde se manifestaba la gloria de Dios, representa el trono de Dios. A cada lado del trono de Dios hay un querubín cubridor. Y dice la Biblia que estaban mirando hacia abajo en reverencia a la ley de Dios que se encontraba dentro del arca del pacto. Es decir, este personaje que Dios creó, perfecto, hermoso y santo, estaba en el lugar más cercano posible a Dios. En el lugar a donde se encontraba el arca, Dios sentado en el arca y la santa ley dentro del arca.